Bienvenidos estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, amantes de la gramática. En este video vamos a hablar de la sintaxis, otra de las partes de la gramática que estudia el análisis de las oraciones. Como sujeto, predicado, sujeto tácito. ¿Verdad que son palabras en las que más de una vez llegaron a preguntar ¿para qué sirve eso? O decir cosas como otra vez con eso que no sirve para nada. Pero la verdad, si nos detenemos a pensar un minuto, tenemos que admitir que siempre que hablamos y escribimos combinamos las palabras que conocemos para formar oraciones, en las que además descartamos algunas combinaciones que no resultan apropiadas según las distintas posibilidades que nos da la gramática, como cuando por ejemplo utilizamos la estructura bimembre o la unimembre. Razones más que suficientes todo lo que acabo de decir para entender que esto forma parte de nuestras vidas y nos acompaña hasta el día de nuestra muerte, y que por eso mismo es sumamente importante dominar tales cuestiones. Por todo ello, en este video presentamos las oraciones bimembres y unimembres. Comenzamos. Este tutorial, que se denomina oraciones bimembres y unimembres, vamos a dividirlo en tres partes. La primera va a ser la estructura de la oración, luego nos introduciremos de lleno en detalles que tienen que ver con la oración bimembre y con la oración unimembre. Comenzaré diciendo que las oraciones bimembres pueden dividirse en dos miembros o partes, sujeto y predicado. En cambio, las oraciones unimembres no admiten esa división. Es decir, que no tienen ni sujeto ni predicado. Agregué entre paréntesis, que ni siquiera tácito, porque suele ocurrir el error de que cuando aparece una oración con sujeto tácito se cree que es unimembre, y en realidad si tiene predicado es bimembre, pero ya explicaremos mejor más adelante. Debo agregar que las oraciones unimembres se utilizan para condensar una idea o darle mayor fuerza a esa idea. Por eso, en la lengua escrita son frecuentes en los títulos de textos literarios como cuentos, novelas, poesías. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas es una oración unimembre y es el título de una obra literaria. En titulares de diarios podría ser, por ejemplo, Final Brasileña, con respecto a lo que sucedió en la Copa Libertadores en los últimos partidos. Es una oración unimembre. También en textos poéticos. También son habituales en el diálogo cotidiano y en expresiones espontáneas como ay, ufa. Claro. Para que se entienda mejor, vamos a presentar algunos ejemplos que tienen que ver con la estructura de cada una de las oraciones. Comenzamos con una oración que dice: la ilustración colorida muestra una escena. Esta oración es bimembre. ¿Por qué? Porque la podemos dividir en sujeto y predicado. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aparece un verbo que dice muestra. Si yo tengo un verbo al cual le puedo preguntar quién o quiénes y tengo una respuesta, esa oración es bimembre. Si yo pregunto ¿quién muestra una escena? La ilustración colorida es el sujeto, es la respuesta a la pregunta. El resto es lo que se dice del sujeto, es el predicado. Vamos ahora a otro ejemplo. Chicos asombrados. Fíjense que acá no puedo preguntar quién o quiénes a ninguna de esas dos palabras. Por lo tanto, no tengo sujeto. Por lo tanto, es una oración unimembre. Vamos ahora sí a pasar a conocer mejor las oraciones bimembres. Este tipo de oración, como dijimos anteriormente, consta de dos partes o miembros, el sujeto y el predicado, que son interdependientes porque no puede existir uno sin el otro, es decir, que no puede haber sujeto sin predicado ni predicado sin sujeto. Por eso, si una oración tiene sujeto tácito, tiene predicado, por lo tanto es bimembre. Que quede claro eso. Agregamos una cuestión más. El sujeto es la parte de la oración cuyo núcleo es un sustantivo. En tanto, el predicado, y vamos a hacer la aclaración, el predicado verbal, es la parte de la oración cuyo núcleo es un verbo. Hago la aclaración porque hay predicados que no son verbales, pero eso lo veremos en otros videos. Por ahora vamos simplemente al predicado verbal, cuyo núcleo, como dijimos, es un verbo. Una acotación más: si pensamos en el significado, el sujeto es la parte de la oración acerca de la que el predicado dice algo. Además, el sujeto puede estar al comienzo, en el medio y al final de la oración.
Lo que cambia según la posición es la idea que queremos destacar en cada oración. Vamos a ver algunos ejemplos. La siguiente oración dice: el cuento tradicional perduró por vía oral. Utilizamos la misma estrategia que en la diapositiva anterior. Tenemos la palabra perduró, que es el verbo, así que ya sabemos que es bimembre porque a perduró le podemos preguntar quién o quiénes. La respuesta, quién perduró por la vía oral, es el cuento tradicional, es decir, que es el sujeto. Y el núcleo, como dijimos arriba en esta misma diapositiva, es el sustantivo cuento. Las otras dos palabras no son sustantivos. Entonces, sujeto, el cuento tradicional; núcleo, el sujeto, el sustantivo, la palabra cuento. Todo el resto es predicado. Y el núcleo, como es un predicado verbal, es el verbo, la palabra perduró. Ahora, hemos visto que se puede colocar el sustantivo en el medio, adelante o atrás. En este caso, el sustantivo está al final, sigue siendo una oración bimembre porque lo único que hicimos fue cambiar el orden de las palabras. Por vía oral perduró el cuento tradicional. ¿Quién perduró por vía oral? Sería la pregunta. La respuesta es el cuento tradicional. Aquí el sujeto está al final, el núcleo sigue siendo el cuento, y el predicado al principio, el núcleo sigue siendo perduró. ¿Qué es lo que cambia? La idea a la que se quiere destacar. En la primera lo que se destaca es el cuento tradicional, en la segunda lo que se destaca es que perduró por vía oral. Es decir, casi siempre las primeras palabras de una oración es lo que se destaca. Solo nos falta decir que para que el sujeto y el predicado se relacionen y formen una oración bimembre debe haber concordancia entre ellos, es decir, que el núcleo del sujeto concuerde con el núcleo verbal del predicado en número, singular y plural, y persona, primera, segunda, tercera, que sería yo, tú, él, en singular, nosotros, vosotros o ustedes, ellos en plural. Veamos más ejemplos. La misma oración, el cuento tradicional perduró por vía oral. El sujeto es el cuento tradicional, sigue siendo lo mismo, el núcleo sigue siendo el cuento. Lo que estamos destacando aquí que este núcleo es tercera persona del singular, deriva del pronombre él, tercera persona del singular. Por lo tanto, en el predicado debe haber concordancia, es decir, el verbo tiene que ser tercera persona del singular y así es como aparece. También deriva de él, perduró. Hay que tener en cuenta que aquí no corre los tiempos verbales, porque podía haber dicho el cuento tradicional perduraría por vía oral, la oración estaría bien escrita porque también concordaría el verbo con el núcleo en cuanto a persona y a número. Pero ¿qué pasa si la paso a plural? Diría, los cuentos tradicionales perduraron por vía oral. Entonces aquí el sujeto, la respuesta sería ¿quién? La pregunta sería ¿quiénes perduraron por vía oral los cuentos tradicionales? El sujeto, entonces, esa es la respuesta y es el sujeto. El núcleo del sujeto sigue siendo cuento, pero en este caso plural, cuentos. Tercera persona del plural deriva de ellos, por lo tanto el verbo debe ser también tercera persona del plural, el núcleo. Perduraron, ellos perduraron. Pasamos a la siguiente diapositiva para conocer un poco más acerca de la oración unimembre. Como ya dijimos, las oraciones unimembres no se dividen en sujeto y predicado, pues porque no tienen ni sujeto ni predicado. Pueden construirse sin verbo, como algunos titulares de noticias, por ejemplo, notable actuación de los músicos, y ciertas expresiones cotidianas, como por ejemplo, al fin. Pero también hay verbos que por su significado no se refieren a ningún sujeto. Este es el caso de los que indican fenómenos naturales, como por ejemplo llover, tronar, nevar, relampaguear, granizar, amanecer, anochecer, etc. Como carecen de sujeto, las oraciones construidas con ellas también son unimembres. Veamos ejemplos. Llovía torrencialmente esa noche de invierno. Tenemos el verbo llovía. Tendría que preguntarle quién llovía o quiénes llovían y no vamos a tener una respuesta. Eso quiere decir que no tiene sujeto, y si no tiene sujeto no tiene predicado, por lo tanto es una oración unimembre cuyo núcleo es el verbo llovía. También podría haber dicho granizó toda la noche. ¿Quién granizó toda la noche? No tenemos respuestas, es una oración unimembre
cuyo núcleo también es el verbo, granizó. Y con esto tenemos algo bastante básico para reconocer mejor las oraciones bimembres, unimembres y además, lo más importante, para saber cómo se usan y para qué se usan y en qué momento conviene usar cada una de estas alternativas. Ahora ya saben que con prestar un poquito de atención la cosa no es tan difícil, por lo menos en lo que se trata de oraciones bimembres y unimembres. Además, ahora también sabemos para qué se utiliza cada una, por qué es importante conocerla, por qué es importante saber escribir un título o leer cuando hay un título, y también por qué es importante saber lo que es sujeto predicado, qué es el verbo, qué es un sustantivo, núcleo del sujeto, dije bien, etcétera, etcétera, etcétera. Si surgen dudas, si no quedó claro el tema, necesitan hacer algunas preguntas, lo pueden hacer a través de los comentarios, cliquen la pregunta allá abajo y será respondida a la brevedad. Si a pesar de ello siguen habiendo dudas, pueden ir a la pestaña que está aquí, cliquean allí arriba y tendrán más información con respecto a este tema que es análisis sintáctico, oraciones bimembres y unimembres. Por último, si desean estar al día con todos los videos que se van bajando de este canal, lo único que tienen que hacer es ir al botón rojo abajo, suscríbete, aprietan allí la campanita y automáticamente serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Por lo pronto, nada más, solo me resta decirles: sean felices, lean un libro y hasta pronto.